Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches, a la hora que nos escuchen, que nos vean aquí en la revista Peninsular. Nos encontramos en una emisión más de nuestro querido programa Tiempo de Mujeres, este espacio de comunicación donde queremos proyectar los avances de las mujeres en nuestro entorno en diferentes sectores. Hemos tenido muchas invitadas ya, un poco más de 70, a lo largo de 2 años y piquito en este espacio, y pues hoy no es la excepción. Hoy traemos otra invitada especial, como todas nuestras invitadas. Generalmente, además tengo la fortuna de que son mis amigas, mis compañeras, mujeres muy destacadas. Esta es una mujer que tiene como que varias facetas de desenvolvimiento. Por el ámbito personal, familiar, es una, pero también en el ámbito de la academia, y por si fuera poco, también es activista por los derechos de las mujeres y diferentes causas. Ella es la maestra, mi querida Maritere Munguía Gil, que se encuentra con nosotros. Y pues, Tere, bienvenida. Y lo primero que te tengo pues bienvenida a este espacio. Gracias, Gina. Antes te dejo saludar a nuestro auditorio. Bueno. Tere, nos gusta conocer a nuestras invitadas desde el principio, y te preguntaría directamente, ¿quién es Tere Munguía Gil? Porque yo te conozco hace pues tal vez 10 años, y estamos en un colectivo, déjenme decirles, pertenece también al Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán, un colectivo del que también esperemos que nos hable cuál ha sido tu experiencia. Pero ¿quién es Maritere, la niña en su familia, en su barrio, con los abuelos? ¿Quién influyó en ti? ¿De dónde te salió esta vena de activismo? En fin, bienvenida nuevamente, y este es tu programa. Gracias, Gina. Buenos días a todos, a todas, ¿no? A todos. Estamos, pues yo muy contenta de haber sido invitada a este espacio, ¿no? Este espacio con Gina, que finalmente, como dice, la conozco desde hace tiempo. Y de esa pregunta de quién es Maritere, o Tere, como me dicen, pues soy, no sé, hija de familia de Guadalajara, ¿no? Mi padre, mi madre nacieron en Guadalajara y en Tonaya, Jalisco. Yo nací en la Ciudad de México, migrantes ella, de Guadalajara por situaciones económicas, ¿no? Se instalan en la Ciudad de México y yo nazco ahí, y nazco en una familia grande como eran en ese entonces en Guadalajara, ¿no? Una familia de 8 hermanos conmigo, yo soy la menor. Uy. Soy la más chica, la tub, como dicen por acá. Y pues en ese contexto pues viví en una dinámica muy amorosa, ¿no? Muy afectiva, de mucha integración familiar, con muchos espacios de encuentro, ¿no? Con amigos, con amigas. Hacíamos fines de semana, días de campo, cuando todavía en la Ciudad de México se podía hacer, ¿no? En Chapultepec. Ay, ¿te acuerdas? Sí, una cosa linda, Llegaste ¿no? a ir al Rosario Castellanos, que era el lugar para el día de campo, Sí, para las familias en la Ciudad de en México. la Ciudad de México. En esa época era un placer vivir esa libertad. Esa libertad. Había, sí. Los niños, las niñas podían estar, ¿no? En los parques jugando en ese entonces, ¿no? Entonces, pues nada, ese proceso es un proceso como muy cercano. Mi papá con una visión de justicia social muy grande, mi mamá muy mediadora, muy ecuánime, ¿no? Entonces, como que se combinaron ahí aspectos importantes en la educación familiar, y pues muchos de mis hermanos, de mis hermanas, están en el activismo, metidas, nos dicen el clan Munguía, no se lo crean, no es cierto, ¿no? La familia Munguía. La familia Munguía. Y bueno, el proceso que hemos estado llevando desde la infancia fue como con mucho contacto hacia la justicia social, porque mi papá también vivió un abuso por parte de agiotistas, que se llamaban en ese entonces, y pues eso hizo que mi papá migrara a la Ciudad de México. Entonces la infancia es una infancia pues con pocos recursos, no miseria, pero sí pobreza, ¿no? Y pues tuvieron que trabajar hermanos, hermanas. Yo, como soy la más pequeña, pues viví otras condiciones. A mí ya me tocó solo estudiar, no trabajar. Y en ese proceso de la infancia, pues a mí me encantaba pintar. Era algo que he disfrutado toda la vida, ¿no? A la fecha, en tiempos libres a veces eso hago, ¿no? Y pues eran como 2 hobbies importantes, además del deporte, el atletismo y el juego, ¿no?
porque éramos una familia con mucha actividad deportiva, era también el leer y el pintar, ¿no? Entonces, mi infancia fue así, como muy acompañada por los hermanos, hermanas, papá, mamá. Muy de familia. Y un abuelo nada más, que fue quien tuve oportunidad de conocer, que era el papá de mi madre, ¿no? Tuviste solamente un abuelito. Sí. Esto cuando hacemos entrevistas, tú lo sabes, pues somos colegas de investigación. Ella es profesora de la Universidad Autónoma de Yucatán, se encuentra en la Facultad de Ciencias Antropológicas y ella tiene un gran carisma, sobre todo con las juventudes. Tiene a muchas chicas que se han convertido en feministas gracias a su influencia, no solamente por lo que da teórica o metodológicamente en el aula, sino porque pues es un ejemplo a seguir. Tere, como la conocemos, junto con su hermana Berta Elena Munguía Gil, que también será una de nuestras invitadas, han estado en este activismo desde hace años y eso ha influido en tus estudiantes, eso ha sido muy bonito. Pero no conocíamos esta beta, yo no conocía esta beta de tus papás, de tu papá particularmente, que te hace pues acercarte a las causas sociales. ¿Qué estudiaste? Yo estudié, mi licenciatura es diseño de la comunicación gráfica y después hice la maestría en estudios regionales en medio ambiente y desarrollo. Por un paso en comunidades, ¿no? Descubro el vínculo entre comunicación y temas ambientales y de género, entonces estudio esa maestría después de un tiempo y justo ahorita estoy iniciando el doctorado, ya cuando mis hijas son más grandes, ¿no? Que pueden ausentarse un poco la mamá, ¿no? Decidí entrar al doctorado. Entonces, bueno, son como las tres áreas. El doctorado es en educación, interculturalidad y territorio. Entonces, pues es mucho del ámbito en el que estoy, ¿no? En el que estás trabajando. Sí, y el tema de género, aunque no fue aspecto profesional, pues me metí desde siempre, ¿no? Desde que salí de la universidad empecé con ese tema, más de forma autodidacta y diplomados, ¿no? Y esa formación. Entonces, lo que vemos en esta historia, en este caso, como llamamos los investigadores, es una formación que viene de cuna con un referente vital, que es el papá, pero también nos habla de una familia con gran solidaridad en aquella época, en los años 60 y picos, habrás nacido, no nos digas exactamente cuáles, porque sé que soy más grande que tú, pero vivimos una época en la que pues todavía había un modelo tradicional que seguir. Sí. ¿Siempre pensaste, eres mamá? Sé que eres mamá, ¿siempre pensaste en la maternidad? ¿Cómo imaginabas para tu futuro este encuentro con la vida? Pues no fue algo pensado como tal, ¿no? O sea, no era mi prioridad número uno ser mamá. Siempre en la vida, ¿no? Me espero 3 años, ¿no? No tengo urgencia, ¿no? Porque hay una presión social muy fuerte para ser madre, ¿no? Para maternar. Pero yo la ignoré muchos años, ¿no? Yo me convertí en madre a los 34 años, entonces decidí que tenía 2 hijas o hijos, no importa, fueron hijas las mías, o ninguna, ¿no? Porque no me gustaba tener hijos solos en términos de esta solidaridad, de este compartir, de este aprender a ser con el otro, con la otra, ¿no? Entonces, bueno, tomé esa decisión y a los 34 años decidí ser madre. Antes gocé el trabajo comunitario, ¿no? El activismo. El activismo y la formación académica. Y bueno, nos viene a decir que a estas alturas, junto con las hijas, pues va a iniciar también un doctorado. Pero quédese con nosotras aquí en Tiempo de Mujeres, estamos con la doctora Tere. Ya no te quitamos los apellidos. Tere, no, es Tere Munguía Gil, investigadora de la UADY. Una activista por los derechos, sobre todo medioambientales, de género y de todas las desigualdades sociales. Quédese con nosotras, volvemos ahorita en un momento. Gracias. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta aquí en nuestro espacio Tiempo de Mujeres con la compañía de don José Moguel en los controles, que sigue negándose a aceptar una entrevista para ver cómo tantas mujeres que han pasado por este espacio le han transformado la masculinidad, pero déjenme decirles que todavía no logro convencerlo, ya lo lograremos en algún momento. Por lo pronto, estamos aquí con nuestra querida colega, además amiga, una colega activista por los derechos de las mujeres y del medio ambiente, que es la maestra María Teresa Munguía Gil.
Tere, ahorita nos comentabas que, bueno, decides hacer estudios que te llevaron al medio ambiente y de alguna forma te iniciaste en el camino de la lucha feminista. ¿De dónde salió este compromiso tuyo? Bueno, ya nos hablaste, tienes un referente importante que es la presencia de tu papá, que pues también les incorpora esta forma de compromiso social. ¿Cuál es tu trayectoria fundamentalmente? Ahorita hablamos de tu lado académico, que es también de suma trascendencia como profesora e investigadora, pero ¿cómo te inicias? Háblanos un tanto de tu trayectoria como pues como activista social que eres, que es como más te conocemos. Bueno, pues yo inicio la carrera, ¿no?, de comunicación, diseño de la comunicación gráfica, como mucho en la visión, en la perspectiva de hacer materiales pedagógicos, educativos, con la población que menos acceso tiene a la información, ¿no? Entonces, parte de mi opción, terminando la carrera, fue insertarme a trabajar con refugiados guatemaltecos en Chiapas. En Chiapas fue para conocerlos y después integrarme en Campeche cuando toda la masacre que hubo en Guatemala con Ríos Montt, y los refugiados, las refugiadas se integran a la península y hacemos un trabajo. Yo me incorporo a una organización y hacemos un trabajo fuerte ahí, ¿no? Yo trabajando con materiales justo educativos de información que se creaban a partir del proceso con la población refugiada. Y para llegar ahí, yo ya tenía una plaza en la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Azcapotzalco y decido renunciar a la plaza para venirme a la península a hacer este trabajo, que de alguna manera mi carrera había sido elegida por eso. Entonces llego a la península y trabajo un año con refugiados y después me incorporo con la población maya en el municipio de Jopelchen, donde trabajé casi 13 años acompañando procesos con mujeres y procesos de consolidación y de formación de una organización indígena que hoy está en la lucha contra los transgénicos ahí en Jopelchen, la organización Muchkambal AC. Como parte de ese entonces yo era integrante y socia de EDUCE, Educación, Cultura y Ecología, y esta organización pues trabajaba en 12 comunidades de esa región en donde acompañamos y apuntalamos procesos, ¿no? Procesos que todavía siguen hoy día, como es esta organización que ya tiene trabajo autónomo en esas comunidades, ¿no?, potenciando pues el acceso a la información, los derechos, la salud, ¿no?, y la lucha justamente por la defensa de su territorio. Entonces yo me incorporo al activismo ahí. De alguna manera puedo decir que practiqué en la universidad, en barrios en la Ciudad de México, porque yo trabajaba o era parte del Centro de Reflexión Universitaria para el Compromiso, un espacio diverso de discusión teórico-política, metodológica, académica, y ahí viene como el complemento de mi formación. Entonces, de ahí surge un poco este fortalecimiento en el trabajo comunitario, en el activismo. Y en el proceso de acompañamiento, pues me encuentro con mujeres mayas que no hablaban español, y este diálogo intercultural fue clave, ¿no?, en mi camino para aprender un poco la maya y para mí también acompañarlas en la consolidación de proyectos productivos dentro de la comunidad, y de acompañar a promotoras y facilitadoras del proceso para los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, realmente lo que podemos ver con esta historia de Maritere es básicamente tu beta inicial viene siendo el activismo, y nada más y nada menos que, a diferencia de otro tipo de luchas, ella se encuentra en un área que es de las novedosas en el ámbito académico. No es nuevo el fenómeno, obviamente, que tiene que ver con el extractivismo en Yucatán, las nuevas formas de producir, las formas nuevas de alienar en el modelo neoliberal global, alienar pues recursos naturales de poblaciones originarias. Y si bien es cierto, eso es una explotación, como en términos marxistas, ¿no? La diferencia es que se empieza a hablar del medio ambiente, la sustentabilidad y sobre todo los derechos de los pueblos originarios y de las mujeres. ¿Es así? Sí. Por ahí se encarna la lucha.
Entonces, lo que observamos en la trayectoria de Maritere, y que yo quería rescatar con esta entrevista, es que en Yucatán, si bien es cierto, ya hay varios grupos, y ahorita nos hablarás de eso, Maritere tiene toda su vida en esto, y de hecho lo llevas al aula, ¿no? Es parte de la fortaleza que tiene Maritere como formadora de nuevas generaciones. Tiene muchas fans, o sea, ella es pues eres la más taquillera del grupo del Frente por los Derechos de las Mujeres en Yucatán. Cada quien tiene sus áreas, de trabajo, sus agendas, pero la tuya tiene que ver con esta lucha por la tierra. Te preguntaría, Maritere, así en síntesis, con tanta experiencia, ¿cuál es el mayor reto que tienen las comunidades originarias frente a este asunto? ¿Es el patriarcado y el poder contra las mujeres, o no tiene que ver tanto el género, sino la lucha a favor de la biodiversidad, sustentabilidad, o la lucha contra la depredación, enajenación y fraude en torno a la tierra? ¿Por dónde está si mal no sé, ¿por dónde está el conflicto problema superior, digamos? Yo creo que es un poco de todo, o sí. Por favor, ilumínanos, porque yo soy neófita en este aspecto. Sí, yo creo que, bueno, el problema es un problema sistémico, ¿no? Y como problema sistémico hay que entender que tiene como varias áreas o aristas, ¿no? Que deben ser atendidas. Una de ellas sí es el patriarcado, porque hay una estructura, ¿no?, de poder que trasciende desde espacios, no sé, de estado, de municipio, localidades, comunidades, ¿no? Pero también de figuras masculinas hacia la comunidad, o de figuras muy colonizantes, ¿no?, hacia la comunidad. Ese es un área como importante. Incluyendo políticas públicas, programas. Incluyendo programas. Así es todo el patriarcado, sí. ¿no? No solamente son hombres agrediendo directamente a mujeres, sino el sistema. ¿Es justamente, correcto? Es un sistema. No son hombres, es un sistema. Dentro del sistema sí hay hombres que reproducen estas relaciones de poder, y las reproducen en la comunidad con sus formas de acercarse, ¿no? Las reproducen imponiendo caminos para las comunidades o para los municipios, se reproducen, ¿no?, con el ejercicio de poder, por ejemplo, ¿no?, de la mafia inmobiliaria aquí, ¿no?, que ha estado despojando de ejidos a las comunidades, y que las mujeres también están siendo afectadas en ese proceso porque ellas no tienen derecho a la tierra. Entonces su lucha es una lucha desde su ser para los otros, ¿no?, para las otras, que toman como base esta estrategia para defender a las futuras generaciones y el territorio de futuras generaciones. Entonces, un aspecto importante sí es como la presión que se ejerce desde el patriarcado, pero también desde modelos económicos. Porque el llegar a despojar un territorio a una población indígena de sus tierras, pues tiene que ver justamente con la mirada capitalista que se tiene del territorio, de la tierra y del ambiente, ¿no?, de hacer uso, venta, compra, ¿no?, de ese territorio, y no pensar en procesos de ecosistema o de ecología del paisaje o de aspectos más de conservación, ¿no?, que por ejemplo en el caso de Ixil, que es una de las comunidades en las que yo estoy trabajando, tiene un territorio hermoso, con caballos salvajes, aguadas, ¿no?, conservado, tiene una zona de selva alta, que era impensable cerca de la costa, ¿no? 12 metros de altura, la masa arbórea, y parte del despojo que se quiere hacer es en tierras de uso común, que son inalienables, no transferibles, ¿no? O sea, no se pueden vender, ¿no? Entonces, hay toda una estructura y un sistema que está también presionando a las comunidades marginadas, y más a las mujeres que tampoco tienen tierra, porque son sus fuentes de vida, sus modos de generar alimento, ¿no?, para ir encaminando con la presión, ¿no?, de este modelo la venta de la tierra. Y a veces se vende sin acta de asamblea, por la corrupción que hay entre un comisario ejidal con la presidenta municipal y con estas inmobiliarias, ¿no? Y empresarios, locales y de fuera. Este es un tema de suma trascendencia, porque estamos viviendo en Yucatán un estado que se está vendiendo hacia afuera, se está vendiendo como un estado seguro, dinámico. Somos la metrópoli más importante del sureste de México y de muchos estados más. Somos un estado con los mejores servicios hospitalarios, educativos, financieros, comerciales, de todo, de diversión, turísticos, etcétera.
Y esto ha generado pues lo que se llama una burbuja inmobiliaria, ¿no? Y una gran depredación de nuestro territorio. Efectivamente, es más, hasta ahí me acabo de enterar, yo me quedé sorprendida, hay un programa de gobierno donde tienes derecho a solicitar una tierra ejidal, es gratuita siempre y cuando pues la construyas y todo lo demás. Pero también hay una gran especulación y hay toda una mafia, no solamente inmobiliaria, sino una mafia agraria que se dedica particularmente a limpiar estos procesos o a facilitar los procesos de la adquisición de tierras para estos nuevos proyectos inmobiliarios que están depredando nuestro estado. Te venden terrenos en la costa, paradisiacos frente a la playa, o terrenos perdidos que no tienen idea, y cuando alguien de la Ciudad de México que tiene un dinerito y que dice, bueno, mira, con 2 millones puedo hacerme de un super terreno, a 12 minutos o a 18 minutos de la playa, y para las distancias de la ciudad tú dices, wow, ves el mapa y ya te ves instalado tomando un coco junto a la playa y lo compras sin siquiera venir a verlo. Todo esto, todo eso lo estoy comentando porque tú te estás enfrentando al mundo real de esos territorios que tienen un alma maya, una cultura maya, saberes mayas, que también están en la pobreza total y que mucha gente termina vendiéndolo porque de tener 30,000 pesos en la bolsa con vender no sé cuántas hectáreas, pues es mejor que no tener nada. ¿Cuál es el camino, Maritere? Se está vendiendo Yucatán, se está fragmentando. Teníamos a nuestra invitada anterior que nos hablaba de cómo se está vendiendo el patrimonio del centro histórico de la ciudad a los migrantes norteamericanos y canadienses, y que pues le está embelleciendo, se está rescatando la ciudad, turísticamente es más atractiva, pero por otro lado ya se encareció, se hace una burbuja inmobiliaria y lo más importante, se está transfiriendo a manos extranjeras el patrimonio urbano de Mérida. Es un caso similar. Lo mismo está sucediendo en las zonas, ¿no?, del interior del estado, ¿no?, en los ejidos. Esa compra que tú dices, ¿no?, de inmobiliarias que venden en redes sociales y que compran igual gente de Tamaulipas, de Veracruz, de Sonora, de Monterrey, ¿no? Sí. Compran sin saber qué compran. Uno de los problemas en Ixil fue ese, se logró cancelar una venta inmobiliaria que ya estaba al 80% vendida, sin ninguna certeza jurídica porque eran tierras ejidales, ¿no? O sea, entonces, ya estaba vendida particulares como propiedad particular, como propiedad privada. Como propiedad privada, siendo ese es el origen del problema el gran problema de Ixil y esta uno lucha. De los grandes problemas, porque el comisariado ejidal pactó con Alejandro Escofía, que fue quien ayudó a vender esas tierras ilegalmente, haciendo un acta de asamblea falsa. Y esto, pues junto con espacios, ya sabemos que en todos lados hay corrupción, ¿no? Algunas personas del RAN facilitaron, y notarios de Yucatán facilitaron papeles falsos, ¿no?, certificados en notaría, ¿no? Sí. Y eso intenta aparecer como una propiedad, ¿no? Pero no hay un acta de asamblea que respalde la venta, ni siquiera el cambio de uso de suelo. Entonces eso complica mucho, no solo para quien buenamente quiere comprar, sino para quien con toda la intención, ¿no?, de enriquecerse ilegalmente hace todo este proceso de ventas ilegales de tierra, ¿no? Y toda la costa y todo Yucatán está así. Y todo Yucatán está así. No es el municipio de Ixil únicamente. No, ya lo vimos con nuestra invitada anterior, pues eso está pasando con Mérida, pero lo más grave es que en Ixil se trata de gente del pueblo original. Entonces aquí vemos una gran depredación de nuestro ecosistema, y finalmente en manos de quién va a quedar nuestra tierra. Pero también veo en toda esta historia, sobre todo de Ixil, la intervención de agentes externos, que yo no acabo de entender cómo pueden tener tanto poder. Está bien, traen proyectos internacionales, que si la FAO, que si la Kellogg, que si la Fundación Ford,
u otro tipo de financieras, tú nos dirás, que vienen a hacer proyectos productivos como desarrollar cierto tipo de producción, cierto tipo de infraestructura, energías renovables, en fin, para dinamizar la economía, que la gente sea autosustentable, pero también están metidos en un proyecto de venta de tecnología, y además la intromisión, la inyección de una nueva cultura extractivista, es decir, de explotación de la tierra, que tiene fines absolutamente comerciales, enajenantes, y donde, como bien dices, hay toda una línea de corrupción. Perdón por la introducción tan grande, pero es muy importante esto que nos comenta Maritere. Quédense con nosotros, volvemos en un momentito. Aquí en Tiempo de Mujeres está la doctora Maritere Munguía Gil, nuestra invitada de hoy. Estamos de vuelta aquí con un tema muy interesante, también muy doloroso y que nos hace enojar mucho aquí en Yucatán, y tiene que ver con esta venta de las tierras de hectáreas del interior del estado, tierras que originalmente pertenecen a los pueblos mayas, a las comunidades rurales, y que a través de negocios sucios, inmobiliarios, de venta ilegal, de notarios corruptos, de autoridades, es lo que quería preguntarte, Tere. Las autoridades tienen muy claro todo, y supongo Sí. que hay hasta políticos y personal gubernamental Sí. que, digo, ¿para qué nos hacemos? No se lo cuente a nadie, esto queda aquí entre nosotras, pero eso lo sabemos. No se ha disminuido, ¿verdad, Tere? Sigue aumentando, y te quería preguntar además por esos agentes que además hay hasta extranjeros metidos en esto. Bueno, ahorita te pregunto por un caso en particular, pero ¿hasta dónde crees o sabes, o en toda esta experiencia, todo el mundo lo sabe, ¿verdad, Tere? Sí, todo el mundo lo sabe. Pues sí, es que es un problema como mencionaba hace un momento, ¿no? Hay información que la comunidad no tiene. Por más que conozca su territorio, desconoce leyes, desconoce derechos, ¿no? Puede decir, tengo mi derecho a la tierra y al territorio, pero eso cómo se come, eso cómo se implementa. Si hay un sistema patriarcal, un sistema neoliberal que está imponiendo modos, ¿no? Entonces, en el proceso aparecen muchos actores, ¿no? Y estos actores o actrices que forman parte del proceso, pues son de todo, desde despojadores hasta gente que trafica con el desconocimiento de la población, o también personas que sienten que están ayudando y apoyando, pero que tienen un estilo sumamente colonial en el proceso de acompañamiento, y entonces no decide la comunidad, sino deciden otras personas en el proceso, ¿no? Ese es un conflicto interno en Ixil que tenemos que resolver. Digo, no soy yo quien lo resuelve, porque yo solo estoy acompañando. No me llamo asesora, no me llamo facilitadora, ni tampoco soy nada en Ixil. Solo soy acompañante de proceso. Pero hay gente en Ixil que sí se nombra asesor, como el único asesor del proceso, ¿no? Y de hecho, conflictos que se han generado por eso, cuando mientras más diversidad colabore y apoye en Ixil, pues esto va a ser más fácil que se avance en la defensa del territorio, ¿no? Entonces, no solo es el conflicto externo que hay por el despojo y por los pocos avances legales y jurídicos que se han hecho, sino también el interno que se ha generado ante una problemática de personas colonizadoras que llegan a decir por dónde hay que caminar, cuando la comunidad debería decir por dónde caminar. Por dónde caminar. Es eso, al menos a mí me parece parte y clave en los procesos de las comunidades, que sean procesos participativos y endógenos. Que tú acompañas, eso es otra cosa, pero tú no tienes por qué decidir por ellos, ¿no? Sí, hoy vas acá, hoy mueves allá, eso no depende de quien está de fuera acompañando, sino depende de la propia comunidad, que deba decir, queremos la defensa del territorio, queremos una demanda o un amparo para este caso, y que no se había estado avanzando en ese tema, ¿no? Entonces se genera un conflicto ahí, porque hay actores nuevos que entran a ayudar, a apoyar, y entonces la comunidad se dividió. Se divide, y eso es lo que sabía particularmente, y te lo voy a preguntar directamente, porque hay un personaje extranjero, es español, la verdad no sé ni su nombre, que por varios lugares
han manifestado una gran, pues un gran rechazo a la forma en que ha intervenido un agente externo. Yo no sé cómo no le han aplicado el 33 a parece que es una persona muy encantadora y todo lo demás, pero que además tiene intereses comerciales, económicos de por medio, y que ha agarrado Ixil como o sea, no lo ha querido soltar cuando hay muchas comunidades para desarrollar este tipo de proyectos. Ese proceso se encuentra en litigio. Es que hay un supuesto asesor español, es lo que yo sé. Podría decir que él se nombra como asesor, ¿no? Sergio Seransky. Él se nombra como asesor, pero en términos legales no ha avanzado. Entonces la comunidad lo cuestionó en algún momento, una parte de la comunidad lo cuestionó directamente, va a decir es que no vemos avance y los Abimer y los Millet que nos están queriendo despojar de territorio están avanzando en el proceso legal para ellos ser los que ganan. De hecho parece que está a punto de notificar el Tribunal Agrario y esto es un problema para Ixil si testifican, si la resolución del tribunal es a favor de Millet y Abimeri, pues ese es un problema para la comunidad que no fue atendido por este asesor, ¿no? Pero cuando lo cuestionaron y querían que ampliaran la participación de nuevos abogados para acompañar el proceso legal, él dijo no quiero trabajar con esos abogados, y eso lo dijo a la gente que empezó la lucha del territorio. Con ellos. O sea que la gente del territorio finalmente se encuentra primero en una situación de vulnerabilidad por el origen de principio, con una tierra que pues no se produce, pero que finalmente tienen la opción de entrar a un proceso de producción o de venta formalmente establecida por los canales legales. Pero tenemos aquí como enemigos permanentes a grupos de empresarios que no solamente están en Ixil, sino en todo el estado. Así es. En Quintana Roo y creo que hasta en Campeche. Entonces, estos grupos que ya son muy conocidos de empresarios inmobiliarios que a través de sistemas de corrupción, junto con funcionarios en toda la rama gubernamental, todos lo sabemos, no se vayan a ofender, para la gente que nos escucha, hay una gran red de corrupción ahí que todas y todos sabemos, que se ha ventilado en medios, esto no es nada nuevo. El punto aquí es cómo los pueblos mayas finalmente se enfrentan a el poder corrupto de empresarios que con falsificación, y seguramente hay muchos proyectos y muchas compraventas formalmente establecidas, legales, eso obviamente pues también existe, pero sí hay una gran mafia para adquirir estas hectáreas de terrenos para poder venderlas, sobre todo a los foráneos, y les mandan proyectos impresionantes inmobiliarios, donde Yucatán es, bueno, todo el país ya se vio viviendo en Yucatán, en un mundo paradisiaco, que sí lo tenemos, pero que se está destruyendo, y no de forma ordenada. Entonces aquí, Tere, tenemos a los empresarios depredadores, burocracia depredadora y corrupta. Tenemos aquí, los notarios son gran parte de estos procesos, como lo vimos con la mafia inmobiliaria en la venta de casas de manera ilegal. Y además, agentes externos que además no resuelven, sino que terminan haciendo un conflicto con la comunidad. Sí. Más allá de Ixil, que bueno, esperemos que el problema con Ixil se resuelva y quienes estén causando más problemas que ayudar, pues váyanse a su territorio, ¿no? Ahí sí, neta, hay que decirles, pues francamente, no, si no vienen a ayudar, pues no vengan a hacer más conflicto con la población. ¿Cuál sería el camino para estos territorios mayas, para el rescate de este medio ambiente? ¿Qué posibilidades, tú como activista en la lucha por esto, pero también qué proyectos o qué viabilidad tiene este tipo de proyectos para Yucatán, en función de la organización y de las comunidades? Justamente eso te iba a comentar, porque si no hay un tejido social fuerte, si no hay una perspectiva crítica de lo que está sucediendo en sus comunidades, en sus territorios, es muy difícil que una comunidad que tiene
toda la lucha puesta en la defensa del territorio pueda avanzar en eso. ¿Por qué? Porque se creen de la primera persona lo que les dice, sin ubicar, sin analizar si eso que se está diciendo es real, es verídico, o es una forma de envolverles para no actuar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, la comunidad solamente va a avanzar cuando las decisiones sean internas, cuando haya un trabajo fuerte entre la comunidad, donde no se estén peleando, porque el enemigo no está dentro. El enemigo es el de afuera, el enemigo es quien los está despojando, no quien está dentro tratando de defender su territorio. Y quiero hacer aquí hincapié en el proceso de ordenamiento comunitario que se hizo, del ordenamiento ecológico. Participaron más de 300 personas en este proceso. Después vino la división por chismes, por agresiones, por la actuación de este asesor que atacó directamente al grupo que inició el proceso de defensa del territorio, y que esto contribuyó a que la comunidad no tenga información, no sepa qué está pasando, ¿no? Y empiezan a generar chismes de la nada sin haber un fundamento, un análisis, una revisión profunda de qué es lo que está pasando ahí, qué se está haciendo ahí, cómo se ejercieron proyectos, por ejemplo el del ordenamiento, ¿no? Procesos locales que se están dando, como pueda ser, no sé, el apoyo de CONACYT que hubo para la granja de producción de huevo orgánico, que fue financiamiento de redes horizontales, o el que tuvo la doctora del Gidello, ¿no? Que ella estuvo también en el impulso de viveros, ¿no? Ahí también, y que han sido como beneficios a la comunidad, pero que lejos de apoyar en procesos de cohesión social y tejido social, lo único que hizo fue dividir. Tú sabes que donde entra el dinero entra el problema, ¿no? Y porque no hay una perspectiva clara de que el dinero es para el proceso, el dinero es para generar, no sé, un documento de 500 cuartillas del ordenamiento que va a regir cómo trabajar, que por cierto la presidenta municipal no lo firmó, y no quiso firmarlo porque implicaba el no acceso a estas inmobiliarias, ¿no? En fin, bueno, y la comunidad pues así está, solamente en el proceso de fortalecimiento del tejido social y de que entre la comunidad misma se genere la confianza van a poder salir. Pero también tienen que tener una perspectiva crítica de quién les está engañando. Y eso solo se logra con información que no tienen. Que si les están diciendo que ya va avanzando en la defensa legal en tal cosa, ¿cuál es la defensa? ¿Dónde está el papel? ¿No? Claro. ¿Dónde está el seguimiento que le dan? Incluso aparece en los tribunales, ¿no? Agrarios, y hay un listado ahí de los avances en las demandas. Entonces, hasta ese tipo de engaños se están dando a la comunidad, y la comunidad, una parte se lo cree, otra parte no. Claro. Otra parte dice, pasamos de un escofíe a otro, ¿no? Claro. Como podemos ver en esta lamentable historia con el caso de Ixil, no es el único, se está reproduciendo en muchos lugares más. Yo creo que aquí hay una gran responsabilidad por parte pues de la autoridad gubernamental y agraria federal para poner un orden. Es un monstruo difícil de vencer hasta donde vamos ahorita, pero vamos a tener cambio de autoridades. Yo creo que Maritere habrá que pues ir con las autoridades nuevas para ver qué es lo que corresponde, señalar lo que se está haciendo, y el trabajo obviamente de seguimiento de estas organizaciones civiles o de activistas como tú va a ser fundamental, porque tú sabes que la vulnerabilidad en la población, si a veces no lleva un buen acompañamiento, pues bueno, vemos este tipo de problemas. Quedan muchos temas, Maritere, en el tintero. Vamos a tener que echarnos otra platicada muy próximamente para ver cómo va el caso de Ixil, cómo va esta cuestión de la tierra. Hay proyectos muy interesantes, muy bonitos, autosustentables, muy mayas, que rescatan saberes, que rescatan tradiciones, que hay una relación con la madre tierra. En fin, hay un rescate de este modelo de sustentabilidad que también existe. Ahorita hablamos de algunos aspectos negativos, que se corrompe, pero también hay proyectos muy positivos, y es a lo que tenemos que apostar para rescatar nuestro territorio. Mensaje final, Tere.
Bueno, pues yo creo que es eso la base, ¿no? El construir tejido social y que la comunidad sea quien participe en estos procesos, ¿no? Ahorita estamos trabajando con infancias en la creación de un cuento colectivo, y esto es como parte de cómo generas, ¿no? Claro. Masa, tejido social, tejido crítico, Claro. desde la infancia para pues estas futuras generaciones Las que futuras van a ser generaciones. quienes defiendan su ambiente, sus ecosistemas y su vida cultural también, ¿no? Como ese ejemplo hay miles, pero si no, la comunidad no se organiza, no se teje como red, pues no se va a avanzar. Y aquí, bueno, las autoridades tendrán una gran responsabilidad. Maritere, mil gracias por esta entrevista, estoy muy agradecida, yo creo que hemos aprendido bastante de esto, es un tema que nos deja a mí particularmente, con un mal sabor de boca, que se metan con el territorio de los pueblos originarios, que sean engañados, que haya corrupción, etcétera. Vamos a seguir hablando de este tema más adelante, y se nos quedaron algunos temas porque contigo quiero hablar, Tere. Ella es una mamá extraordinaria, tiene una hija extraordinaria, y me gustaría que más adelante nos acompañaras para hablar de las relaciones intergeneracionales, Con gusto. Las nuevas feminidades, las nuevas masculinidades que estamos observando desde los ojos de nuestra generación. Con gusto, Gina. Te esperamos para la próxima. Agradecemos a don José Moguel en los controles, agradecemos a nuestra casa, la Revista Peninsular, y a ustedes los esperamos la próxima semana. Tenemos otra invitada. Todas nuestras invitadas son muy especiales, como pueden ver, muy preparadas, así es que los esperamos y les abrazo. Muchas gracias.